18:35, con gran satisfacción estaba leyendo Pía Global y me encuentro con la nota de una conocida nuestra de bastante tiempo a esta parte, que es Lucía Izaguirre. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Y leo acuerdo entre Israel y Líbano. El modelo Gaza llega a Beirut. Son algunos de los materiales que has posteado en esa interesantísima página internacional. A ver, es muy corrosivo lo que estás señalando, ya desde el título en adelante. ¿Cuál es el panorama que se observa en el Líbano? ¿Qué está haciendo Israel? Sí, yo creo que para empezar es importantísimo darle un contexto de lo que es de lo último que ha pasado en Líbano, ¿no? Uh-huh. Que justamente es la firma del acuerdo marco entre Israel y Líbano con el respaldo de Estados Unidos, y esto se firmó en Washington el mes pasado, a fin del mes pasado, y hay que tener en cuenta que es un acuerdo que se firmó solo por el gobierno del presidente libanés. No tiene, en este caso, la participación de Hezbollah, claro, ni de otras fuerzas partidarias de Líbano, ni tampoco tiene el consenso del pueblo libanés, porque es más, en cuanto se firmó esto, el pueblo libanés salió a las calles porque no estaba de acuerdo, no hubo un consenso. Es un acuerdo que favorece a Israel, esto como base, ¿no? Entonces, y creo que vale la pena aclarar que Hezbollah no es una organización terrorista como se difunde públicamente, sino una organización político-militar con representación parlamentaria, con organización de base. Digo, para que quede claro por dónde viene la representación en ese segmento, ¿no? Claro, exacto. Es una fuerza que tiene mucha potencia en Líbano. No estamos hablando de cualquier cosa, sino es algo muy importante porque tiene una representación, y además también, obviamente, tiene el brazo que es militar, tiene un brazo militar que es la resistencia, básicamente, para que Israel no invada los territorios. De lo contrario, ya hace mucho hubiese sido invadido, uh-huh, ¿no? Entonces, justamente yo creo que hay 3 puntos centrales de la nota que quiero destacar. Cuando hablamos de que se usa la misma estrategia, de que el modelo de Gaza llega a Líbano y se usa la misma estrategia, estamos hablando de que esto ya se usó en Gaza y se está usando también en Cisjordania, uh-huh, y ahora en el Líbano, con mucha mayor fuerza. Y estamos hablando ahí del desplazamiento de la población y la destrucción de infraestructura civil, como el modo operandi del ejército israelí sobre los territorios de la región. Entonces, justo en la nota yo lo que hago es resaltar lo que dice un historiador, Wolf. Este historiador menciona que la invasión es una estructura, ya no es un acontecimiento en sí, sino que la eliminación de Israel del desplazamiento, ¿no? Y de la eliminación de la infraestructura es un principio organizativo de la sociedad de asentamiento colonial, uh-huh, es lo que hace referencia. Y vos decís otra cosa que me interesa enlazar con eso, sí, es que hay una percepción distinta. Recién hablábamos de algo así, referido al Golfo Pérsico. Hay una percepción distinta en las naciones de la región. Es decir, no es sencillo ahora avanzar después de lo ocurrido con Irán, ¿no? No es sencillo avanzar sobre la región que Israel necesite, porque ya hay el aprendizaje de cómo se corrió Estados Unidos en esa dirección y salió mal parado, opera como advertencia relativa para el resto. Claro, exacto. De hecho, ahora Israel ha volcado una especie de las medidas son como mucho más, ha recrudecido esas medidas, uh-huh, ¿no? Sabe igual que está en un momento crucial, porque justamente para poder lograr expandirse también, porque esto tiene que ver justamente cuando hablamos de la estrategia que usa tanto en Gaza, en Cisjordania, como en Líbano, estamos hablando de que eso está dentro de su expansionismo, ¿no? Entonces lo que busca justamente es
lograr expandir el territorio. Claro. ¿Cómo lo logra? Tiene que tratar de neutralizar a los componentes del eje de la resistencia en cada frente. Estamos hablando tanto en el Líbano, en Gaza, en Irak, exacto, en Yemen, ¿no? Entonces lo que intenta hacer es repetir justamente esto en distintos frentes. Y esto está vinculado también en esencia, tanto estas estrategias que usa de desplazamiento y de demolición de toda la infraestructura, con la esencia de lo que es el proyecto del Gran Israel, justamente de la expansión según la lectura bíblica que ellos tienen, una lectura geográfica bíblica y la superioridad que ellos plantean en su doctrina, ¿no? Ahora, uno piensa que si salió golpeado Estados Unidos, que en cierto modo está siendo despedido de Asia Occidental con cajas destempladas, ¿cuál es la situación de Netanyahu, no? Yo sé que no tiene una respuesta directa a ese interrogante, pero creo que hay que hacérselo. El gobierno de Israel no logró sus objetivos por lo pronto, lo cual puede llegar a poner en dificultades la gestión del premier. Exacto, eso tiene que ver mucho, porque justamente mientras haya un estado continuo de guerra, es que el tema que tiene en Israel, el juicio que tiene, siempre se va corriendo, porque justamente están en constante estado de guerra, y tiene que ver mucho con eso también. Claro. Además de eso, también quiero aclarar otro punto clave, que me parece que son los acuerdos del cese al fuego, que constantemente hace Israel, y que justamente están gestionados para fracasar y para violarlos todo el tiempo, porque no hay ningún acuerdo que haya podido cumplir, ¿no? Entonces justamente también tiene que ver con eso, porque estos cese al fuego que hacen se puede observar en lo que fue Gaza el año pasado, por ejemplo, que fue un acuerdo similar al que ahora se trata de implementar en el Líbano, que es el desarme de las resistencias. Ahora, no es algo que no se puede realizar, es algo que siempre lo hace con condiciones con las que no se pueden gestionar, ya sea porque el desarme de la resistencia está condicionado a que ellos salgan de los territorios, o ya sea porque dentro, incluso por ejemplo de Gaza, no solamente la resistencia está armada, sino la población civil también, por un tema de defensa propia, y aparte porque en Gaza hay muchos grupos que están armados, respaldados por Israel, para combatir a Hamás. Entonces son muchos factores que hacen imposible ese supuesto desarme que ellos quieren lograr, por lo cual los acuerdos nunca se llegan a concretar y están hechos justamente para eso, de tal manera que el estado de guerra se siga manteniendo y la justificación sea esa. No se desarman, entonces nosotros seguimos bombardeando y el estado de guerra sigue continuando, ¿no? Lucía, vos decís, en una parte deslizás que hay un acuerdo entre el gobierno libanés y Israel. No te escuché bien, perdón. Vos deslizás que hay un acuerdo entre el gobierno libanés y Israel. En cierto modo con ese objetivo que venís describiendo, con el objetivo de prolongar las situaciones bélicas internas. Claro, es el acuerdo marco que se firmó fin del mes pasado entre el gobierno de Líbano e Israel, pero que es un acuerdo que se realizó sin el consenso ni de la población ni de Hezbollah. Vale, vos lo señalaste, sí, pero vale refrendarlo, porque es importante. A la distancia se puede pensar que el gobierno libanés puede hacer cualquier cosa, cuando en realidad ya hay una coalición. Hay chiitas, hay sunitas, hay cristianos, es decir, no es fácil llevar adelante una acción sin el beneplácito del conjunto. En ese marco, lo que surgen son alianzas regionales. Haces una puntualización. Vale la pena señalar que hay un rediseño del vínculo entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Ya se había observado eso antes de la última guerra, cuando China logró juntar a los representantes de ambas naciones. Eso parece haber reflotado después de lo que podríamos llamar el éxito iraní en la contienda.
Sí, totalmente. Yo justo hice una nota sobre una nueva reconfiguración que se está gestando en la región de Asia Occidental, que tiene que ver con esto, ¿no? Luego, después de la guerra, Sí. digo, el 28 de febrero como fecha bisagra, un antes y un después, porque en realidad antes del 28 de febrero esta composición nueva no se pensaba. Hoy en día sí, no solamente por el tema de que Irán sale como ganador, como un claro ganador de la guerra, sino porque también los países del Golfo se vieron vulnerados, a pesar de supuestamente tienen las bases militares de Estados Unidos, pero la protección prometida por parte de Estados Unidos fracasó, porque Irán pudo bombardear todas las bases militares, por lo cual ellos vieron actualmente que Estados Unidos no puede protegerlos, no va a salir en defensa como si sale por Israel, ¿no? Entonces se arma esta nueva configuración que es, por un lado, Irán y el eje de la resistencia, claramente, y por otro lado, una media luna islámica, se podría decir, que está conformado por los saudíes, por Qatar, por Pakistán, que no es menor porque tiene arsenal nuclear, y está conformado también por Turquía y Egipto, ¿no? Esto todavía no es una alianza formal, es algo que se está gestando, ¿no? Es algo que no está dado en su totalidad, sino es algo que se está gestando justamente a raíz de todo lo que sucedió con la guerra. Percibo que Occidente está toreando a Turquía, que Occidente está necesitando que Turquía se enoje, reaccione de algún modo. Sí, de hecho ha habido como en algunos enfrentamientos con los funcionarios israelíes que ya han mencionado, ¿no?, que luego de Irán sería Turquía, o Turquía es el nuevo Irán. Lo dicen de manera explícita los funcionarios de Israel. Y ha habido, obviamente, este pimponeo entre los funcionarios también con los funcionarios turcos, ¿no? De todas maneras, no hay que olvidar que, que Turquía tiene un poder militar bastante importante. Sí. Pero justamente esta media luna que yo te decía, esta unión, ¿no?, que se da no es una alianza formal, pero es una cooperación estratégica, es para intentar llevar estabilidad a la región, porque todos saben que los países del Golfo ni las otras potencias regionales que también quieren y que buscan su propia influencia sobre la región con sus intereses, es obvio, ¿no? Buscan la estabilidad justamente para poder desarrollarse y no llevar a un caos, que es lo que Israel pretende, balcanizar y caotizar toda la región. Claro. En ese marco creo que vale la pena reflexionar sobre cómo quedaron las cosas después de la guerra, porque la sensación es que si bien recibió un bombardeo intenso Irán, ha logrado sostener su infraestructura industrial y su trabajo relacionado con la energía nuclear, con fines pacíficos. Ahora, ¿cómo se sostiene Israel? Es un interrogante que está circulando con intensidad por abajo, no tiene respuesta, pero la sensación es que Israel, después de los bombardeos sobre Tel Aviv, después de los bombardeos sobre Jerusalén, la situación que se armó en las réplicas desplegadas por Irán, ha quedado con una sociedad bastante segmentada por un lado y poco organizada por otro, como para llevar adelante una economía sana. ¿Tenés idea de cómo está Israel después de la guerra? Mira, lo que te puedo indicar más que nada es sobre lo que es la industria armamentística de Israel. O sea, Israel todavía tiene más que nada su industria con estas continuas guerras se alimenta. No solamente tiene el apoyo de Occidente por parte de los países de Europa, que le brindan los armamentos y todo esto. Estados Unidos le da una especie de subsidio para poder financiar lo que es la industria de armamento de Israel, y tienen cooperaciones tecnológicas también, y aparte de esto
no es el único pilar, obviamente. Israel también busca como un poco independizarse respecto a eso, o sea, no depender solamente de eso, sino también se ha encontrado justamente en los países del Golfo, los países que están vinculados más que nada a lo que es los acuerdos de Abraham, con los que tiene la venta de armas, ¿no? Entonces hay mucha exportación de armamento israelí hacia estos países, por lo cual eso también financia y se utiliza justamente en los modelos de Gaza, de Líbano, de Yemen, la utilización de las armas en estos territorios como modelo de prueba, ¿no? Para poder vender. Y esto hace que justamente se retroalimente todo el tiempo. Entonces, eso también es una manera de financiar y sobrevivir, o bueno, sustentar justamente el ciclo continuo de guerra. Finalmente, como más preguntas que a uno le quedan, que se viene afrontando con el objetivo de entender lo que sucede, no deja de ser llamativo que las agencias de inteligencia más grandes del mundo y más costosas, como las que tiene Estados Unidos, más el Mossad y las agencias israelíes, hayan adoptado una determinación que termina con una derrota, ¿no? La sensación es de una planificación bastante estrecha, sin demasiada información, o en todo caso con una información orientada por el Mossad que las agencias de inteligencia y la CIA, empezando por ella, de los Estados Unidos, compraron sin demasiado estudio. ¿Cómo es posible, ¿no?, que una nación que invierte en defensa billones largamente e invierte en inteligencia billones, caiga en una situación de difícil resolución como la que hemos visto para Estados Unidos? Es más una pregunta retórica que un intento de averiguarlo en una charla radiofónica, Lucía. Sí, te escucho con dificultad, disculpa Gaby, porque como estoy en la calle no te puedo escuchar muy bien. Bien, no hay problema. Igual hemos llegado más o menos a lo que estábamos esperando. Recomendamos la lectura de tu nota. ¿Te quedó algo en el tintero? No, bueno, invitarlos a que vayan a la página al portal PIA para que puedan leer todas las notas. Un fuerte abrazo desde acá, desde tu casa, desde la gráfica. Muchas gracias, Gaby. Mil disculpas que estoy en la calle y no termino de escuchar muy bien, pero te agradezco mucho. Gracias a vos.